Ya, entonces, hablemos un poquito acerca de estos temas, ¿no? De la ansiedad. Íbamos a hablar de la identificar. ¿Cómo podemos identificar cuáles son los síntomas más comunes, tanto por un lado de la ansiedad y por otro lado de la depresión? ¿Qué nos dice? Cómo podemos identificar esto? Muy bien. Para empezar, y antes que todo, tenemos un tema que se ha vuelto común, llamarlo de alguna manera, en la sociedad. Cuando nos sentimos un poquito tristes, enseguida tenemos esta palabra y decimos, es que estoy deprimido, ¿no? Y lo escuchamos frecuentemente. Y resulta que ese, como tal, no es una depresión. Cuando hablamos ya de una depresión como enfermedad, es una enfermedad realmente médica grave, la depresión, porque tenemos que cubrir dos cuadros súper importantes. Primero, el cuadro médico, que el paciente tiene que llevar a cabo un proceso, y luego del cuadro psicológico, que es el que nosotros trabajamos. Y como les mencionaba, para salir de partir de este punto, hablando estadísticamente, tenemos que en Ecuador, 2 de cada 100 menores de 12 años tenemos que sufren depresión. Y 5 de cada 100 adolescentes sufren de depresión. Entonces, mire, el incremento anual es preocupante. Igual, según catalogado por el Ministerio, perdón, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que la depresión es una enfermedad discapacitante en edades de entre los 10 años a los 19 años de edad. Por eso les mencionaba hace un ratito, y no es sentirse triste por unos días, no es estar ese día como comúnmente decimos, estoy bajoneado. No es eso. Eso no es realmente la depresión. La depresión es, en sintomatología hablando clínicamente, es un sentimiento bastante intenso, que es de tristeza, de desesperación, y no solo esto, también es de ira, de frustración que presenta el paciente durante muchísimo tiempo. Es por ello que la depresión se cataloga en dos marcados márgenes. Tenemos la depresión leve y tenemos una depresión profunda, fuerte, grave. Entonces, todo esto de aquí conlleva la sintomatología muy parecida, pero en el caso de la grave tenemos incluso mayor sintomatología preocupante, donde que vemos que el pacientito ya se corta, se hace daño, se agrede, tiene pensamientos, y no solo pensamientos, son acciones ya suicidas que el pacientito tiene, y pues esto de aquí está de manera repetitiva en su cabecita. ¿Cómo desaparezco? ¿Cómo, ¿Cómo me quito este dolor, este sentimiento, este dolor profundo de tristeza que tengo dentro de mi corazón? Entonces, a toda esta aumentarle sintomatología de lentitud para moverse, están comúnmente fatigados. La falta de concentración, además, si es que son estudiantes, si son personas que laboran, la falta de concentración imposibilita al paciente realizar sus tareas cotidianas, su trabajo cotidiano. Además de todo eso, tenemos, hablando en la alimentación, consumen mucha alimentación más que antes o simplemente paran de comer. Entonces, tenemos altas y bajas de peso, actividades habituales, sociales, se excluyen y creamos esta particularidad que es la asociabilidad en las relaciones sociales. Entonces, no es el simple hecho de estar ese día triste o estar donde una semana triste, eso no es depresión. La depresión es muchísimas cosas en conjunto que se desarrollan a nivel de que pase el tiempo, a medida de que pase el tiempo, unas en mayor gravedad y otras en menor gravedad. Ahora, hablemos de la ansiedad un poquito. ¿Qué tenemos en sintomatología de la ansiedad y qué porcentajes estamos hablando de manera estadística? Tenemos de 3 al 5% de los adultos a nivel nacional han presentado algún cuadro de ansiedad. Entonces, y también tenemos que particularmente las mujeres son más propensas a tener ansiedad, no a presentarla. Si bien es cierto, la ansiedad es una respuesta orgánica del cuerpito. Nosotros sentir ansiedad es hasta positivo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que el ser humano tiene que escapar. Entonces, en ese sentido, estamos bien. Pero cuando se vuelve un resultado negativo,
Cuando esta ansiedad o crisis de ansiedad se vuelven precisamente esto, crisis, donde imposibilita a la persona en moverse, en respirar, empieza a tener opresiones en el pecho, empieza a tener muchísimo miedo o pánico. Además, ¿qué tenemos? Pacientitos que le sudan extremadamente las extremidades superiores, extremidades inferiores, temblores, náuseas, cefaleas. ¿Y por qué tenemos todo esto? Porque estos pacientes generalmente, como tienen un temor tan intenso, lo que generalmente hace el paciente es hiperventilar, que es esas respiraciones cortitas, inhalación y exhalación muy cortitas, hace que el cerebro no se oxigene de una manera correcta, entonces logramos precisamente esa hiperventilación. Al tener esa hiperventilación, que generamos mareo, y pues posteriormente tenemos también en estos pacientes desmayo. ¿Qué es lo que en particular el paciente menciona que sufre de ansiedad? Dice, sí, lo que pasa es que yo siento que me va a dar un infarto. Y sí, la sintomatología que manifiesta el paciente es muy parecida a la de un infarto, pero no se va a morir. Esa es la diferencia de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad, que el paciente no va a morir, simplemente es esta sintomatología sumamente fuerte que provoca toda esta reacción del paciente. Así es. Y el problema con la somatización, estos síntomas físicos, es que al mismo tiempo que la persona está ansiosa, al pensar que puede pasarle algo, que se va a morir o algo así, incrementa más bien la ansiedad, ¿no? Entonces, yo sí, una primera cosa que siempre digo a la persona es no te va a pasar nada, o sea, no, de ansiedad alguien no se muere, ¿no? Entonces, por lo menos quitar una carga de las que ya cada persona tiene, ¿no? Sí, interesante. Y también esto de entender que tanto la tristeza como la ansiedad son emociones básicas, incluso de supervivencia, ¿no? Y si hablamos de esto, Lizzy, son emociones que todos tenemos momentos de tristeza, todos tenemos ansiedad, temor por cosas en el futuro. Pero ¿cuáles son las causas para que una persona desarrolle un trastorno de depresión o de ansiedad? ¿Cuáles son las causas? Y otra cosa sería, ¿es diferente en cada persona o todos somos susceptibles a tener estos síntomas, ¿no? Causas, factores que van Ujú. a desencadenar la ansiedad. En los pacientes que ya tienen y ya presentan y ya están diagnosticados con ansiedad va a ser cualquier situación que impacte de manera negativa en el autoestima del paciente, ¿sí? Eso va a generar esta reacción ansiosa, esto va a generar estas crisis de ansiedad. Por ejemplo, hablando de manera física, pacientes que son mucho más susceptibles a su físico y al comentario que pueda dar la sociedad. Entonces tenemos pacientes que sufren de obesidad y empieza este bullying que puede haber a nivel social, genera en ellos estas crisis de ansiedad. Por ejemplo, también el acoso que está haciendo de manera prolongada, consecutivo, constante, el estrés, sea el estrés laboral, el estrés académico, esto va a generar ataques de ansiedad. Ahora, ¿qué hay con la depresión? Podemos tener, la depresión sí es clínica, ¿no? Y al hablar de que es clínica, nosotros podemos y sabemos de cajón que puede haber en la familia una mamá que ya ha sido diagnosticada con sea depresión mayor, distimia o lo que sea, pero tenemos ya una característica ahí. Entonces, muy probablemente alguien de la casa también pueda tenerla. Antecedentes familiares de cualquier otro padecimiento psicológico. El uso de manera desmesurada del consumo de alcohol y las drogas puede ser un factor importantísimo para desencadenar precisamente la depresión. Los factores sociales igual influyen muchísimo en este trastorno y además la carencia también podemos verla bastante marcada, la carencia cuando hay de un apoyo emocional, disfuncionalidad en los hogares, en las familias, a nivel personal, el no sentirse de alguna manera frustrado genera sintomatología. Ojo, una cosa es tener sintomatología y otra cosa es tener ya como tal diagnosticado el trastorno. Entonces, para poderlo constar o tenerlo como diagnosticado el trastorno, tenemos que cumplir con
varias características. Sí, y esto es un tanto más complejo que en medicina. Cuando uno tiene que diagnosticar una enfermedad, solo le sacan un poco de sangre y le hacen un examen y tienen el diagnóstico, ¿no? En temas de psicología y salud mental es un poco más complejo el asunto, ¿no? Y como decía, cada persona es diferente, así que la forma en la que se manifiesta en una persona tal vez no es la misma que se manifiesta en otra, ¿no? Sonará cliché esto, pero todo el tiempo decimos, cada persona es un mundo, cada persona Yes. y percibe lo que hay en su entorno, incluso entra por sus sentidos de una manera distinta al de al lado. Ni entre los mismos gemelos, podemos decir que son gemelos idénticos, pueden percibir de la misma manera el mundo que está en su entorno. No, no va a pasar lo mismo. Entonces, a uno lo que le afectará tal vez a usted, Hugo, a mí no, y viceversa. Entonces, en ese sentido siempre, y como bien menciona usted, aquí no es un tema de ir a hacer un examen, comprar medicina en la farmacia y pasó la enfermedad. No, lastimosamente en psicología nosotros tenemos que indagar tal cual como es cuando queremos saber el daño de un arbolito. Así, nosotros nos vamos a las raíces, a saber qué está pasando, si ese árbol por fuera está seco, tenemos que averiguar si la raíz o alguna parte de su raíz, de su tronquito, está aún verde para poder saber qué tenemos que hacer, si es exceso de agua, si es falta de agua. Entonces, saber cómo trabajar. Es muy parecido con los pacientitos. Cada uno tenemos que ver desde la raíz qué está pasando, porque si es que solo trabajamos en la parte alta del arbolito, podándole, probablemente nunca vamos a llegar a la verdadera esencia del problema. Entonces, para que esto mejore desde la raíz, es importante ir desde edades tempranas, desde que eran pequeños. ¿Qué pasó? ¿Qué carencias hay? ¿Qué niño está herido? ¿Cómo trabajar? O qué pasó que se desencadenó en casa para que esta persona tenga o viva con ansiedad. Así. Así es. Así, sí, así mismo. Gracias a las personas que están conectadas, que nos están dejando ya sus preguntas. Julie nos deja una pregunta que ya la vamos a mencionar. Julie dice, los ataques de ansiedad, ¿cómo podemos gestionar? Después hablará un poco de recomendaciones nuestra invitada en esta noche. Y bueno, y los demás que estén conectados, si quieren también comentar alguna pregunta, pueden hacerlo. Entonces, hablando ya, nos adentramos un poquito al tema de cómo tratar, ¿no? Decíamos, cada persona es diferente, todos son un mundo. Para usted, ¿cuáles son los enfoques terapéuticos que son más efectivos en casos específicos de ansiedad, depresión? ¿Y de qué manera se los adapta a cada persona? Está ya demostrado, está demostrado a nivel de los años que va pasando y con ellos crecemos como psicología, que la psicoterapia es muy efectiva para estas dos condiciones psicológicas. Pero dentro de la psicoterapia nosotros tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es con la que personalmente trabajo. También tenemos la activación conductual, la atención plena, entre otras tantas opciones que nosotros tenemos para poder trabajar con cada paciente. Ahora, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, ¿qué es lo que se trabaja aquí? Se trabaja mucho el lado emocional del paciente. Y en muchos pacientes, por ejemplo, en los adolescentes, puede ser esto bastante incómodo, porque sienten como una intrusión en su espacio. Y lo que ellos quieren, un adolescente que esté bajo niveles altos de ansiedad o tal vez de depresión, de una depresión mayor, ellos lo que no quieren están completamente herméticos y no quieren que se adentre nadie en ese mundo. De hecho, cierran tanto las puertas incluso de sus progenitores, mucho menos van a permitir a un profesional. Entonces, lo que tenemos en consulta frecuentemente es, sí, yo estoy aquí, pero yo estoy aquí obligado, un adolescente que tenga cualquiera de estos dos trastornos. Pero sin embargo, ¿cómo se aborda en la terapia cognitivo-conductual? Explorando precisamente esos sentimientos, esas emociones, esas experiencias que han sido dolorosas para el paciente y creando un buen rapport. ¿Cómo se logra? En este, y por poner un ejemplo, en la amplia gama que tenemos de pacientitos, en los adolescentes, creando ese rapport, ¿cómo? Muy bien, generalmente el paciente no va a llegar y va a contarle como un adulto que viene y le dice, sí, yo me siento de esta manera, me siento... No, ellos se cierran totalmente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hablar, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? ¿Te sientes triste?
te sientes abrumado, no quieres vivir, ¿verdad? Entonces uno empieza a darle la sintomatología que uno sabe que es característica de estos trastornos. Ahí el paciente empieza a abrirse poquito a poco y dice sí, con decirle que en un último paciente que acabo de ver, me dice, un niño de 15 años me dice, sí, doc, pero usted me dice cada cosa como que si yo le hubiese dicho. Entonces, es precisamente ahí donde se quiere llegar con los pacientes. Crear lo que nosotros comúnmente conocemos como el famoso rapport, que es ese vínculo con el paciente, esa conexión con el paciente para que éste se pueda abrir y entonces ahí sí ver qué tipo de terapia es el que mejor encaja, porque si bien otra vez repetimos la misma frase, cada quien, cada persona es un mundo diferente, no a todos le va a quedar bien una terapia cognitivo-conductual. Probablemente con otros necesite parte de un abordaje, qué sé yo, de un abordaje sistémico, tal vez una ayuda de los padres, una ayuda de los familiares, una ayuda de la gente cercana. Entonces, trabajar en conjunto ya no sería únicamente ese tipo de terapia, sino una terapia en grupo, grupal, que para irle ayudando y servirle de soporte al paciente. Cada uno va a tener una tipo de terapia específica. Así es. Así es. Es lo mismo que comentábamos, ¿no? No es como en la medicina que hay una enfermedad, esta es la medicina y para todos es la misma medicina. Aquí lo que para unos funciona, no funciona a otros. Entonces, este conocimiento conjunto, ¿no? Del paciente y el terapeuta es un camino de conocimiento, ¿no? Y guiarle al paciente que tenga este autoconocimiento, que mismo vaya encontrando cuál es su camino, es tan importante, ¿no? Y sí, yo también comparto el tema de la terapia cognitivo-conductual, pero siempre a mí me gusta pensar en la terapia cognitivo-conductual como la base de todo, en donde a veces se puede uno adornar con aportes de otras terapias, ¿no? Con, Me gusta bastante la logoterapia también. Sí, con sí, otras, sí, siempre se le puede combinar con otras técnicas. sí. Por ejemplo, en el caso de ansiedad, habrá pacientes que haremos con terapia cognitivo-conductual y habrá técnicas de respiración que les podremos enseñar al paciente, técnicas de respiración diafragmática, Claro. técnicas de Ujú. relajación y cosas así que se va trabajando de acuerdo con cada pacientito. En el caso de los mayorcitos, tenemos una persona muy mayor que encima es discapacitado y que no puede moverse solito y todo lo demás, nosotros jamás le vamos a decir en la terapia de relajación, retírese a un lado, vaya donde que nadie le pueda escuchar. Tenemos que acomodar todo a la disponibilidad y lo que el paciente está a su alcance de poder hacer. Entonces, siempre personalizado. No tenemos, desgraciadamente, la ventaja de los médicos poderle dar esta medicina a todo el que presenta la misma sintomatología. No, nosotros no, nosotros Claro. trabajamos base siempre a las necesidades específicas. Así es, así es. Por eso, en parte, la terapia es un arte también, ¿no? Saber, saber cómo usar. Bien, ¿y qué hay de la medicina, licenciada? ¿Qué papel juega aquí la psiquiatría en estos casos, no? Muy bien. Dentro de dentro del lado médico, hablando farmacológicamente, por ejemplo, tenemos que en ansiedad vamos a trabajar o el paciente siempre va a trabajar en base a los ansiolíticos. Y como ansiolíticos vamos a tener, ejemplo, el alprazolam, las benzodiazepinas, que son ansiolíticas que generan una actitud relajante, una acción relajante muscular en el paciente y evitan precisamente este tipo de eventos, además que son un poco hipnóticas. Por otro lado, tenemos en la depresión, cuando tenemos una depresión mayor, podemos trabajar, podemos ver que estos pacientes se trabaja con antidepresivos. Y hablando de antidepresivos, podemos hablar de la fluoxetina, por ejemplo, la famosa fluoxetina que hace muchísimos años se viene trabajando con esta, el citalopram, etcétera, tantas otras medicinas químicas que el psiquiatra en este caso indicado es el que abordaría al paciente con este consumo de fármacos. Pero
en estos dos trastornos tenemos que los dos son inhibitorios, los dos van a tener medicina inhibitoria. ¿Qué va a hacer? ¿A qué nos referimos con inhibitorio? Va a ser que precisamente el sistema del paciente recapte todo lo que va a hacer estos depresores, estos ansiolíticos, y van a aumentar mucho más este ácido llamado GABA, esta sustancia química que nosotros tenemos en el cerebro, y va a mejorar al paciente generándole una acción de efecto calmante, de somnolencia, que cuando nosotros lo tengamos en consulta vamos a ver al paciente que probablemente esté consumiendo esta medicina mucho más calmado, mucho más relajado. Las dosificaciones y todo que se manejan siempre va a ser de acuerdo a lo que nos menciona el psiquiatra. Nosotros en ese sentido vamos a nuestro lado de psicología lo respeta un montón, pero también siempre tenemos que ser claros con el paciente que cualquiera de estas dos medicinas que he hablado brevemente va a crear alta adicción en el paciente y que luego sacarle del sistema es bastante complicado también, va a crear muchísima dependencia. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido sabiendo durante ya varios años? Es que la terapia cognitivo-conductual, en el caso de una distimia, que es una depresión menor, no ha sido necesario de la medicación al paciente, no ha sido necesario medicarlo. En el caso de una ansiedad, en el cual no es una ansiedad generalizada, por supuesto, es una ansiedad específica, es una fobia específica de algún evento que causó, se ha podido trabajar a nivel cognitivo de manera perfecta, dando excelentes resultados sin la necesidad de haberse medicado al paciente. Sí, y es muy importante también comentar a la gente que hay ocasiones que las personas piensan que uno puede optar por la terapia con medicinas y no por la psicoterapia, o sea, como que fuera o lo uno o lo otro. Pero en todo caso, si uno está en un tratamiento con medicinas, no debería descuidar la psicoterapia. Se debería hacer a la par, porque de pronto las medicinas me alivian los síntomas, pero no me cambian, por ejemplo, patrones de pensamiento negativos que tengo aprendidos de toda mi vida. Eso la medicina no lo cambia, ¿no? Entonces eso lo trabajamos en la psicoterapia y a veces la raíz de los problemas está ahí, en mis patrones de pensamiento. Entonces es importante entender que la psicoterapia no debería ser opcional, ¿no? Y como dice usted, yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras se puede evitar, mientras con la terapia también mantiene los síntomas abajo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué optar por la medicina, ¿no? Entonces, sí. Más podríamos pensar de que la medicina en algún punto puede ser optativa para el paciente y probar primero con para evitar precisamente caer en esta adicción y en la dependencia con fármacos, que sea Claro. estrictamente necesario. Entonces, en ese sentido, como bien dice Hugo usted, nosotros jamás vamos a recomendar únicamente la medicina química como una alternativa a estos trastornos. No, es fundamental, daba el ejemplo hace un ratito, tratar las raíces. ¿Y cómo tratamos las raíces? A nivel conductual. Si no cambiamos ese chip, ese patrón que está haciéndonos daño a nivel conductual, no, por más medicina, la medicina lo que va a hacer es maquillarle durante muchísimos años los síntomas. Le va a mantener dormidos a sus síntomas, pero tarde o temprano va a tener que dejar esa medicina y ¿qué es lo que va a hacer? Va a parecer muchísimo más fuerte que antes, porque no se ha trabajado a nivel cognitivo. Entonces hay que tener bastante en cuenta esta situación. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos un poco de estrategias, o mejor dicho, técnicas, algunas técnicas que se pueda aplicar, porque por aquí nos preguntaban también alguien acerca de por qué en la ansiedad se dan estos ataques de pánico, ¿no? Y otra pregunta era, ¿cuáles serían algunas cosas que se podría hacer en momentos así? Entonces, hablemos de esto, de cómo manejar tanto la ansiedad y esto por un lado, y también algunas estrategias para la depresión también. ¿Qué nos podría comentar? ¿Por qué la ansiedad se da con estos, vamos a contestarle, con estos ataques de pánico?
porque es muy similar a que usted se ponga a pensar que muchas veces no comprendemos las enfermedades psicológicas, pero sí un poco más las médicas, a tal punto que cuando alguien está enfermo en casa y alguien le dice, sí, yo estoy con dolor de garganta, y alguien por ahí sale, y todo, uno sale más médico que el otro, y el uno le dice, sí, porque tú tienes, puede que estés enfermo de las amígdalas, otro no es la gripe, otro no es la alergia, y así dan un montón de diagnósticos todo el mundo. Resulta que, ¿por qué hacemos eso? Porque más o menos ya sabemos los síntomas que nos ha dado. Puede que a nosotros también ya nos haya dado gripe, nos dio alergia, nos dio una faringitis, una laringitis, que sabemos cómo son los síntomas. Entonces, ¿por qué la ansiedad se da de esta manera? ¿Por qué nosotros podemos decirla tan marcada que se dan estos casos de ansiedad, estas ataques de ansiedad? Es porque los conocemos, a los síntomas tan marcados que se van a desarrollar en el paciente. Son tan eh, de alguna manera hasta generalizados que en todo se dan y son por etapas. Al principio causa extrema preocupación, agitación y luego va incrementando. Ya no es solo agitación, sino también es temblor en las manos, en los pies. Y también tenemos a personas que muy común es ver que mueven constantemente las piernas, mueven constantemente las manos, están tocándose el cabello, se tocan mucho las uñas. Entonces, todas estas son alertas de personas que probablemente estén bajo un nivel de ansiedad. Como vimos al principio, tener ansiedad no es malo. Lo que está malo ya y lo que ya se hace negativo son esas crisis de ansiedad que vuelven incapacitante a la persona, que ya no nos permite trabajar, que ya no nos permite estudiar, que ya no nos permite concentrarnos, que ya nosotros no queremos saber nada de un círculo social. Antes nos gustaba salir, probablemente antes nos gustaba conversar, ahora ya no lo queremos hacer. Y estamos todo el tiempo pensando en ese temor excesivo. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Y si mañana no sale el sol? ¿Y si mañana llueve? ¿Y qué voy a hacer si pasa esto? ¿Y qué va a pasar si es que, en el caso que seamos mamás y mi hijo sale y le atropella el carro, le roban con tanta delincuencia que hay? Entonces, preocupaciones excesivas van a llevar a ataques o crisis de ansiedad. Eh, Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que me preguntaba? Ideas que podemos tener a nivel, qué sé yo, familiar, si en el caso tenemos algún pacientito o nosotros mismos somos, eh, nos identificamos con esto. Mejorar, trabajar en la inteligencia emocional. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo síntomas. A ver, yo empiezo a reconocer síntomas, veo las señales, yo escuché hablar de esto, voy yo mismo a autoevaluarme de alguna manera y voy a saber reconocer y mi cuerpo va a aprender. Si mi cerebro conoce, mi cuerpo va a poder reconocer automáticamente esta sintomatología. Detectar pensamientos negativos. Yo detecto pensamiento negativo que me está a mí alterando mi pensamiento normal y me está llevando de este lado de tranquilidad a un lado excesivamente ansioso. Esos pensamientos catastróficos en el caso de la depresión, también que se dan estos pensamientos catastróficos que resultan útiles para incapacitar al paciente. Se alimentan de estos pensamientos. Podemos trabajar también en el tema de la autoestima, la seguridad de sí mismo. Si bien es cierto, tenemos temor ahora con una sociedad que está plagada de tantísima delincuencia, pero no con esto quiere decir que yo voy a salir en la mañana viendo que no haya nadie, a coger, qué sé yo, un taxi, un bus, y yo ya automáticamente me viene a la cabeza que me van a robar. No, pues, más bien evito salir a horas altas, horas de la noche, evito salir a horas en las que sé que me pueden robar. De esa manera, yo mejoro el lado de la seguridad en el lugar donde yo me sienta con confort, con seguridad. Eh, Conocer las causas, indispensable, conocer las causas del por qué está generando toda la sintomatología. Perfecto, yo últimamente, desde, por ejemplo, tenemos el tema de la pandemia. ¿Cuántos pacientes incrementaron con el tema de la ansiedad y de la depresión? Por temor
mismo al desconocimiento de la enfermedad como tal, por temores de enfermedades físicas que puede que haya tenido la mamá, alguien mayorcito en casa, que después sabíamos que eran los pacientitos más vulnerables. Entonces, mejorar este pensamiento, dejar de pensar que sea tan catastrófico y más bien llenarnos de información, pero información positiva, porque esa es la situación. Muchas veces nos sobreinformamos y entramos en Google, googleamos, tenemos esta herramienta utilizada muy bien, pero también extremadamente mal. Entramos a Google y ponemos, tengo esto, lo otro, ¿qué será? ¡Pac! Aparece un link con un test X hecho, sin autor, sin nada, en línea, y se hacen el test. Ay, sí, yo he tenido depresión, yo estoy con ansiedad B, yo sí sabía. Entonces es algo muy similar a automedicarse. No, porque lo único que vamos a crear es somatización ahí. Nuestro cerebro Claro. es tan fuerte, puede movilizar nuestro cuerpo entero, que si es que yo pienso que estoy con ansiedad, probablemente yo me mentalizo con eso y digo, ay, verdad, yo tengo esto, y verdad que a mí me pasa, ay, verdad, y yo tengo todo esto que está. Automáticamente yo voy a tener ansiedad, un cuadro de ansiedad, porque el cerebro es esa orden al resto del cuerpo. Entonces, evitar la información, sobreinformación. Siempre lo indicado va a ser acuda a un profesional de la salud. De la misma manera en que va a donde un médico. Usted no se va a automedicar porque sabe que no es correcto. De la misma manera, no busque esta información que muchas veces no nos aporta, más bien disminuye en nuestras capacidades de comprensión. Ujú, ujú. Así es, gracias por esas recomendaciones. Cuando comentaba esto de la información, estaba pensando en esto de saber discernir también dónde y cómo informarse cuando uno tiene cierta ansiedad específica. Por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, es sabido que los niveles de violencia han aumentado bastante y hay mucha gente que tiene ansiedad por salir de su casa y por este tipo de cosas. ¿Y cómo diría? Aumenta el problema, el hecho de que los medios de comunicación como que no ayudan en esto, ¿no? Las noticias suelen ser lo más violentas, las imágenes lo más violenta que se pueda. Y a mí me pasó que llegó un tiempo en el que estaba siguiendo todos los medios de comunicación aquí en Instagram o en Facebook, pero veía solo violencia tras violencia tras violencia, que uno dice, bueno, no me hace falta ya saber que el país está mal, pero ¿cuál es la necesidad de estar viendo tantas imágenes así en el día, ¿no? Entonces, saber también discernir eso de dónde estamos consumiendo la información es importante, ¿no? Y es Hasta como una forma de prevenir. Sí. esta información, sobre todo de las noticias, y miren cuán amarillistas podemos ser muchas veces, porque queremos ver justo la crónica roja, queremos Ujú, ver ujú, accidentes pasados, o queremos ver justo lo malo de las noticias. Pero cuando ya empiezan a dar el lado bueno de las mejoras, que ahí hasta nos aburrimos y nos levantamos, es porque el cerebro a veces está eso, acostumbrado a receptar lo negativo ante lo positivo. Entonces, ujú, cuidado, precisamente hay que tener mucho cuidado de dónde adquirimos ese tipo de información, de quién adquirimos ese tipo de información y cuán beneficioso puede ser si usted ya tiene ansiedad o depresión, cuán beneficioso es para usted. Evalúese, ver estas noticias ujú, me aportan, me ayudan o más bien me entristecen más. ujú, ujú. Así es, así es. Tenemos una pregunta, Caris nos dice, y cuando no se sabe de dónde proviene la ansiedad o la depresión, dice, ¿están los síntomas de ansiedad que vienen de repente sin estar pensando en nada catastrófico? ¿Qué le podría decir? Dicen. Cuando no sabemos los síntomas ni nada, la recomendación va a ser, en el caso de ustedes, de los pacientitos, en calidad de pacientes, cuando no sabemos nada, siempre hay una razón, Ujú, siempre hay una razón. Muchas veces esta razón está guardada en el inconsciente. Nosotros de manera consciente no la sabemos, probablemente.
¿Por qué? Porque nuestro cerebro actúa como un mecanismo de defensa en muchas personas, en muchos casos. Digamos, en algún caso particular, eh, un paciente, una pacientita con violación, nunca manifestó esto a nadie, pero sin embargo tenía depresión y depresión profunda. Ella tenía una depresión mayor que intentó muchas veces quitarse la vida, pero no lograba concretar. Pero ella decía, es que yo no sé por qué yo quiero morir, es que yo no sé, simplemente tengo una tristeza profunda. Eh, cuando fui niña crecí en un ambiente en un ambiente con mis padres bien, lo único que recuerdo es que de vez en cuando llegaba un tío, pero nada más, una mujer casada ya con 2 hijos, pero no recordaba. Su mecanismo de defensa bloqueó eventos de violación. Entonces, ¿qué es lo que se logra y cómo se trabaja ahí? Desempolvando, precisamente, trabajando las raíces, porque siempre tuvo que haber algo. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, y qué es lo que muchos profesionales trabajan, las regresiones. Trabajan en este sentido y desempolvan precisamente eso que está guardado en el inconsciente, que aflora en el consciente una vez que se llega y se toca precisamente esa llaga, ese dolor, eso que generó dolor, se toca. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente bloquea, es el mecanismo más rápido de defensa. Al de alguien cuando nos quiere morder un perro, cuando nos quemamos, retiramos la mano, eso es una reacción rápida de protegerse. Igual en el cerebro, cuando han habido eventos traumáticos, muchas veces ni nosotros no los recordamos porque los bloqueamos. Hay que desbloquear esto que se encuentra en el inconsciente y la mejor manera que hacer es acudiendo a un profesional, porque solitos no lo vamos a poder lograr. Así es. Por eso la importancia de la psicoterapia, ¿no? Así he conocido personas que dicen, a mí no me gustan los psicólogos porque solo voy y estoy hablando, me hacen preguntas, pero no me dicen nada. Pero la gente no sabe que al hacer preguntas uno se está llegando a veces a la raíz del problema, que la persona misma no identifica. Yo no sé qué es lo que me pasa, pero al hacer preguntas, al conversar y al hablar, uno se va viendo que siempre hay una raíz por ahí, ¿no? Y Entonces, es que, sí. Luquito, lastimosamente han incluso mal socializado las personas sobre qué es una consulta psicológica. Una consulta psicológica no es darse con un extraño a contarle los problemas. Eso no es. Y si su psicólogo no está en el psicólogo correcto, no está en el profesional. El profesional, al igual que el médico, al igual que un arquitecto, al igual que un ingeniero, tiene normas a seguir dentro de la consulta. Nosotros tenemos que cumplir parámetros. El primero será la recogida de información, con toda la información que el paciente nos pueda dar, que a nosotros nos sirva que de focos de atención para nosotros por dónde ir, cuál es el problema. Y así se va desarrollando. Luego ya no haremos el tema de escucharle, porque nosotros no estamos solo para escuchar y muchos dirán, para que me escuche una persona extraña, mejor me voy y me tomo un cafecito con mis amigas o una cerveza con mis amigos y ya me pasó y esa fue mi terapia. No, eso le un momento, eso maquilló su malestar de ese día, pero y mañana va a volver la misma sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional? Trabaja en esos puntos específicos que a usted le están generando malestar en su vida. Pero si usted ha ido a un psicólogo que únicamente lo que ha hecho es escucharle, no es únicamente lo que hacemos los psicólogos. Así así es. Eh, bueno, para respetar un poco también su tiempo, una última cosa que quisiera tratar. También es interesante que muchos pacientes que están con estos síntomas dicen, pero mi esposo no me entiende, o mis papás no me entienden, porque la verdad es que solo alguien que ha pasado por crisis así sabe lo que esto es, ¿no? Y de pronto, personas que nunca han pasado por esto, más bien es como una actitud de juzgar, pero tú eres débil, que te dejas llenar por los problemas, o no sé, o le dicen, solo pon de tu parte, sal adelante, cosas así. ¿Qué recomendación podríamos dar a a alguien que no ha experimentado, pero que está con alguien, un ser querido, alguien cercano, que está experimentando estos síntomas de ansiedad o depresión? ¿Cómo se debería ayudar o gestionar en estos casos?
siempre la familia va a ser algo vital para un paciente que tiene depresión sobre todo. Es importantísimo el acompañamiento, precisamente el sentir ese brazo, ese soporte cuando el paciente está colapsado emocionalmente, cuando el paciente simplemente ese día no quiere salir de la cama, y es lo que usted dice, Huguito, que es lo que comúnmente les dicen, es que es un vago. En los adolescentes, por ejemplo, que frecuentemente vemos estos casos y que están aumentando de depresión, los padres que dicen, pero es que es un vago, es una vaga, pasa todo el tiempo acostada, pasa solo comiendo o no quiere ni comer, es tan vago que no se levanta ni a comer. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Recordar nuestra postura como padres y el amor inmenso que les tenemos a nuestro familiar, a nuestros hijos, y saber que la depresión es una enfermedad latente y que va en incremento y que no es un juego y que no es el hecho de que tengamos una generación de cristal, como muchas veces la hemos etiquetado. La generación de cristal porque son débiles, porque no se les puede decir nada, que se trauman, porque, como dicen normalmente ahora, porque no se les puede disciplinar, porque no se les puede pegar, porque ya enseguida dicen que eso de ahí es malo y que va a traumar al niño. No, no. Y eso dicen los psicólogos. Y esto de aquí lo han gritado a voces, cuando no sé qué psicólogo diría esto. Lo que nosotros decimos es que discipline, pero discipline con amor. La disciplina tiene que hacer. Es indispensable para que el ser humano crezca bien, con formación moral, con formación de principios, con ética. Pero cuando nosotros, como familiares, no contribuimos, cuando en vez de ser un apoyo, en vez de ser un acompañamiento para este paciente, cuestionamos los síntomas de ellos, cuestionamos la actitud, el actuar, juzgamos, nos ponemos en calidad de jueces por el hecho de ser padres, en este caso. Nosotros decimos, no, lo que pasa es que tú estás portándote de esta manera porque no quieres ir al colegio o porque no quieres ir a la universidad. Cuando hay cosas de fondo, cuando hay heridas que muchas veces nosotros como padres de manera inconsciente las hemos generado en nuestros propios hijos, sin querer, que hay situaciones. Y no porque sean una generación de cristal, simplemente porque esta generación que la han etiquetado de cristal, la estamos nosotros criando. ¿Pero cómo? Nosotros muchas veces somos padres que venimos con un niño herido, con padres que fueron extremadamente fuertes y rígidos, que todo era al castigo físico, que todo era a la gritería, que todo era al autoritario, al mandar. Entonces nosotros somos los que estamos criando esta generación, que nosotros también le hemos etiquetado de cristal, pero no quiere decir que sea de cristal. Nosotros estamos mal educando a esta nueva generación y hemos tergiversado algunos términos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañar? Lo que tanto vamos a repetir los psicólogos, la empatía. Si bien es cierto, no todos tenemos depresión, pero todos hemos sufrido en algún momento de algo que nos causó mucho dolor. La muerte de un ser querido, la muerte de una mascotita, digamos que hemos sido tan pegados de esa mascota, una traición de un esposo, de una esposa, que rompió nuestro corazón y sentimos literalmente ese dolor que muchas veces es incapacitante, pero es momentáneo, porque pasó y pudimos seguir. Entonces, ahora sí, esa es la manera de ponernos empáticos con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros familiares, con la persona que está en casa, sufriendo de esto. Ahora, que recuerde, esa sintomatología que usted sintió, ese dolor, como que se le rompía el corazón, su hijo, su familiar, la persona que está cercana a usted lo siente, pero lo siente todos los días. Mire lo limitante que es esto para el paciente. No son excusas. Así es, así es. Qué importante. Importante todo esto y importante toda la información que ha compartido con nosotros en esta noche, Licen. Yo estoy muy agradecido porque haya aceptado tener esta charla aquí en este espacio. También contarles a todos que también estoy muy agradecido porque la Licen, y yo le digo Licen porque en algún momento fue mi tutora también en mis últimos meses de la universidad, entonces
también estoy bastante agradecido por eso. Y de pronto si nos puede comentar un poquito también de esto, de su trabajo en el centro Psique, para que la gente conozca también y puedan seguir ese trabajo también. Primero agradecerle, Huguito, inmensamente. Es un placer para mí estar con ustedes. Cuando quieran, pues bienvenido, gustoso, estaré aquí para analizar cualquier otro tema. Muchísimas gracias. Más bien pido mil disculpas por el tema de la conexión. Ya se escapan de las manos. Eh, y con respecto al CICE, pues es un centro que ha sido creado con bastante trabajo, con bastante esfuerzo, con bastante visión de ayuda, porque en algún momento nos sentimos solos como estudiantes, en algún momento esa empatía mismo necesaria, importantísima de tenerla a nivel general más con nuestros futuros colegas. Entonces, en este punto de no saber y de estar recién graduados como psicólogos, no sabemos qué hacer, como en todas las otras carreras, pero nosotros aún más porque nosotros vamos directo con pacientes. ¿Cómo empezar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo dirigirse? ¿Qué hacer? Entonces, todas estas cosas y poder aportar un poquito a nuestro gran número de colegas que tenemos en el país, pues me es de inmenso placer. Mi página está ahí, les agradezco un montón si quieren seguirme. Hacemos también cursos, conversatorios gratuitos, donde usted puede ingresar, hacer preguntas si quiere interactuar con nosotros también, hacernos preguntas en vivo, donde tal vez algún familiar, algo esté pasando, algún tipo de síntomas o situaciones en las que se converse en el tema, y pues se puede ayudar un poquito a la población. Es de alguna manera tratar de retribuir a esos pacientes que vienen a consulta y nos dan trabajo a nosotros como profesionales, pero también tenemos bastantísimos pacientes, muchísimos pacientes, que no tienen la posibilidad de venir a consulta. Entonces, con ese grupo de pacientes que no tienen la posibilidad, es precisamente que nosotros queremos retribuir a la sociedad. Y ese es nuestro lado ético y moral que tenemos con la sociedad de ayudarles de alguna manera. Y qué mejor ayuda es impartiendo un poquito del conocimiento, dando un poquito de técnicas en las cuales puedan afrontar tal vez crisis de ansiedad, tal vez crisis depresivas, cómo poder trabajar, cómo ayudar a un familiar. En la página solemos hacer este tipo de conversatorios también, invitados también a que nos acompañen. Y como digo una vez más, Huguito, un placer enorme. Para mí ha sido un placer acompañarle hoy noche. Gracias a usted, Listen, y ya saben, síganle a la Listen en su cuenta y también en la cuenta del centro Psique, ¿no? Así está, así es la Sí, página. sí, así está. Centro Integral Psique, o CIP. Sí, ya. Ok, ok. Entonces, gracias a todos quienes se han conectado en esta noche. También pido disculpas por las fallas técnicas al inicio, pero aquí hemos tenido esto y esto va a quedar en la cuenta para quien quiera visitarlo nuevamente. Gracias, dicen gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.